Economía a Mil es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. 32 minutos pasaron de las 13 de hoy, martes 18 de octubre del año 2022. Hoy no comenté el tiempo, el clima, Alfredo Pereira. No, me enfrasqué en el 28 en la última semana yo creo que del la gente estará preocupadísima. Pues lo mío, te voy a admitir que lo mío no es la parte meteorológica. A veces pero el hierro mundial. Sí, porque sobre todo vos ves un lado nomás, no estás viendo el otro lado. No, pero ahora me veo ahora obligada a ver el otro lado. Vos de acá ves hacia allá, creo que está... ¿Dónde está el río? ¿Viste? Ya estoy perdido. No, estamos perdidos. ¿Y qué querés ver con el No, río? lo que yo te digo a veces, Prince, claro, cuando vos ves una fracción nomás, quizás lo que ayuda a que vos digas, por ejemplo, la temperatura, los niveles de humedad. Me estás dando una clase de cómo ser meteoróloga, cómo es la que hace presentación del tiempo. Te tiro tips. Bueno, en fin. Alfredo, ¿qué está pasando en China? Nos gustaría conocer un poco qué es lo que sucedió en los últimos días. ¿Realmente va a revolucionar el mercado? ¿Vamos a esperar algo trascendental en ese sentido? No, yo diría que en gran medida lo que ocurrió un poco para la audiencia es la reelección por tercer mandato de Xi Jinping. Y acá hay temas interesantes, Príncipe, porque primero si nos vamos a la historia, ¿verdad? De China. De China continental. Xi Jinping fue electo presidente del partido en el 2012 y presidente de China en el 2013. De hecho, si me preguntás, la línea que separa entre partido y Estado, ¿verdad? No sé si es invisible, pero es difícil de ver, ¿verdad? Y Xi Jinping, la verdad que bueno, cuando uno lee un poco su biografía, una persona que ha mostrado mucha solidez dentro del Partido Comunista y se le veía en ese perfil justamente de llevar a cabo lo que es un poco el plan ideológico que está detrás. ¿Cuál es el plan ideológico? Demostrar que el sistema político-económico de China es el vencedor. Y que es mucho más fuerte que quizás como plantean, no sé, la democracia occidental, Estados Unidos, con todo este sistema quizás un poco más liberal, político hablando, ¿verdad? Claro. Y demostrar que China es no solamente una potencia, digamos, económica, como en el 2012 ya lo era, y recordar que en ese contexto se abría una oportunidad enorme para China porque Occidente estaba en el piso después de la gran crisis financiera del 2008 y eran oportunidades enormes, ¿verdad?, que se veían venir. Y en esta guerra cultural, sobre todo, podemos decir, para Xi Jinping es claro que China tiene que sobrepasar a Estados Unidos y ser la economía número uno del mundo. Si ponemos ahí números, Estados Unidos estará alrededor de los 23 billones, o sea, millones de millones, y China estará entre 14 y 15, ¿verdad? Las proyecciones tiraban antes de la pandemia que en el 2030 se podían cruzar las líneas, ¿verdad? A los niveles de crecimiento que tenía China llegaba a un promedio de 7-8% anual. Con el volumen que tiene, eso es gigantesco, imposible de cuantificar. Cuando Estados Unidos tenía un crecimiento mucho más modesto, ¿verdad? Y ahora, ¿qué hace Xi Jinping? Y quizá le pido a Rodri la primera lámina donde mostramos un poco la evolución del partido, para que los que nos siguen en YouTube podamos ver la evolución de Mao Zedong, ¿verdad? De 1949 al 76, en un periodo Wu Feng, que fue un periodo muy, muy cortito. Deng Xiaoping fue muy importante. Con él empieza la reforma y el crecimiento económico de lo que hoy es China. Y una serie de otros chinos, ¿verdad?, hasta que llega Xi Jinping en el 2012. ¿Y qué pasaba? Deng Xiaoping lo que hizo fue durante los años de su mandato en una de las asambleas del partido, decir, prácticamente el presidente del partido y de China no va a poder gobernar más de 2 periodos, o sea, hasta 10 años. En el 2017 en la asamblea Xi Jinping cambia eso y de hecho no nombra ningún sucesor. Eso fue ya algo así que dejó a los 3.000 participantes, seguramente ya estaba todo acordado previamente. Claro. Entonces, en esta asamblea
que se sabía que iba a ser entre octubre y noviembre de este año, ya era obvio que Xi Jinping iba por un tercer mandato, porque abolió, digamos, ese impedimento que estaba en la constitución de ellos. Entonces vos ves que es un tipo bastante hábil, ¿verdad? Bastante hábil y que ha tenido una fuerza, digamos, muy importante para lidiar con los retos que hoy tiene China, que no son pocos. Porque el clima respecto nuevamente al 2012 cambió mucho. En el 2016 le aparece un Trump que empieza la guerra comercial, el conflicto geopolítico, o sea, el escenario geopolítico empieza a cambiar y obviamente también eso inclina la balanza, digamos, de los riesgos asociados a toda la actividad económica y el despliegue que tiene China. Para decir, si me preguntas, Prince, no sé si me querés preguntar eso, ¿cuál es el problema, la virtud y el problema más grande que tiene China? La gente. China tiene más de 1.400 millones de habitantes. Entonces vos imaginate lo que es un estallido social ahí. No tenés cómo controlar. No sé, yo no me puedo imaginar, ¿verdad? Con ciudades como Shanghái, que cerca de 30 millones de habitantes, o sea, no sé cómo se podría lidiar un fenómeno así. Con una clase media pujante también, Alfredo, porque recordemos que en unos años, tiempo atrás, esta clase media fue creciendo de manera importante y obviamente estar en esa franja de casi vulnerabilidad también es como para exacerbar los ánimos, que el gobierno no te dé la garantía de mantenerte en ese nivel socioeconómico, evidentemente también es un plus para generar cualquier tipo de estallido. Y sobre todo, Prince, creo que todo cambia, ¿verdad? Todo cambia en la medida que tu poder adquisitivo también mejora. Desde las costumbres que tenés, desde la manera de vivir. Y por eso que siempre es un fenómeno quizá más antropológico, pero es muy difícil volver atrás, digamos, a niveles de vidas anteriores. Hasta incluso te afecta psicológicamente, porque uno se siente que fracasa, claro. Se siente medio deprimido. Y digo esto porque en la medida que China fue creciendo y fueron cambiando su costumbre, hoy vemos que prácticamente, porque son el país importador, digamos, de carne vacuna número 1 del mundo, no hará más de 8 años, ¿verdad? Que empezaron con esa gran demanda, todo lo que pasó, digamos, con la crisis de la fiebre porcina africana, que estimuló mucho este tipo de mercado, lo que es la misma producción porcina, porque significa que hay más demanda. Si hay más demanda de carne porcina, proteína animal, significa que la gente tiene un mayor poder adquisitivo, ¿verdad? Pero también vivir en ciudades, ciertas comodidades, pero también culturalmente, intelectualmente, también uno quiere migrar y quiere pensar. La trascendencia es algo inherente, digamos, al ser humano. Y eso te genera choques con un sistema político que ha ido creciendo en el control, digamos. La otra vez miraba un documental y China ha implementado, por ejemplo, lo que es el sistema de vigilancias a través de miles de algoritmos, desde datos de tus celulares hasta cámaras. Por ejemplo, si vos en algunos lugares, sobre todo en la región de Shanxi, es donde más se ha implementado, que sería mirando el mapa de China hacia el hacia el noroeste, o sea, hacia Rusia, hacia, digamos, Medio Oriente, que ahí están todos los musulmanes, digamos, una región bastante compleja, ¿verdad?, para el Partido Comunista de China, porque son lo de otra dinastía, raza, ¿verdad? Y ahí que hacen estas cámaras, por ejemplo, si vos cruzaste la calle, ¿verdad?, no en una franja peatonal, como de repente lo hacemos, sí, a mitad de la calle o qué sé yo, eso queda registrado. O sea, tiene un sistema de vigilancia enorme. Como un prontuario del ciudadano, como un antecedente del ciudadano. Y eso va teniendo puntos, por ejemplo, y esos puntos te pueden después repercutir en comprar un pasaje aéreo, una cuenta en el banco. E incluso en esa región donde hay mucho más presión para que los musulmanes no afecte la identidad del partido, la religión, ¿verdad? Básicamente ahí, si vos tenías aplicaciones, había aplicaciones, por ejemplo, que vos podías transmitir contenido, digamos, a través de Bluetooth. Entonces,
queda fuera de la red de internet y no había manera de controlar. Si vos tenés ese aplicativo en tu teléfono, ya es un punto menos que tenés dentro del sistema. Pero bueno, todo este control, y como vimos las políticas COVID-0, ¿verdad? Que han sofocado a grandes ciudades, no solamente por el impacto económico, sino gente que pasó mal. Vemos que hay movimientos sociales, ¿verdad? Que son quizás distintos y que ponen, digamos, una situación más compleja al panorama social, digamos, de China continental, ¿verdad? Y ahí vos tenés sumado otro desafío, por ejemplo, el crecimiento económico ha ido menguando, no solamente por la pandemia, también porque detrás uno de los factores importantes ha sido los índices de natalidad. Eso sería interesante, Alfredo, recordar que la política de primero había sido un hijo por familia y después atendiendo este índice del que hablas, en el que las familias o la pareja decide ya o se acostumbra a este nuevo esquema de tener solo un hijo, y después el gobierno se da cuenta que hay un retroceso en el índice de natalidad y que termina afectando evidentemente en su potencial económico y amplía la posibilidad para que vuelvan a tener más hijos, en realidad 2 a 3, si mal no recuerdo. Pero ya fue insertado como una suerte de chip en las familias o en las parejas jóvenes de que con un solo hijo era suficiente, y obviamente eso que vos mencionás, el nivel socioeconómico hizo que incluso se dijera que hay cierto egoísmo en la nueva generación. Fue un reportaje que había leído en la BBC Mundo, por cierto. Sí, que así como decís, Prince, prácticamente la vida en las ciudades, ¿verdad? Se llama ese estilo 9-9-6, ¿verdad? De 9 de la mañana a 9 de la noche, 6 días a la semana. Y la gente no quiere tener hijos, o tantos hijos, prefiere tener gatos, mascotas, ¿verdad? Describiendo eso como fenómeno, sin ponerle un juicio a eso, ¿verdad? Pero eso afecta el índice de natalidad y el bono demográfico de China se está volviendo más complejo, ¿verdad? De hecho, se hablaba, hay un tema muy interesante de la relación varones-mujeres. Hay más varones que mujeres, justamente por esa política de natalidad de los años 70, que la gente prefería tener un varón, muchas veces abortado si sabía que era nena, o historias así horripilantes. Y bueno, un tema complejo porque los muchachos no quieren estar solos, ¿verdad? Sí. Y bueno, se cotiza a la mujer, digamos, porque hay menos oferta y más demanda, ¿verdad? Claro. Pero ahí tenés problemas asociados muy grandes, ¿verdad? Que por ejemplo, si vamos el crecimiento económico, ¿cómo estimulás? La ley ya no tiene un efecto. Acá hay temas más culturales detrás, ¿verdad? Estilos de vida, esto que hablamos de horizontes, prioridades. De hecho, ahí vamos a otro punto que fue muy crucial en el año 2020, que fue las regulaciones, entre comillas, antimonopolio a todas las industrias tecnológicas de China, ¿verdad? Al famoso de Jack Ma, de Alibaba, etcétera. Porque Jack Ma, que era es como ¿cómo se llama el de Facebook? El famoso Zuckerberg, ¿verdad? Zuckerberg, sí. Él había recorrido Europa, países, digamos, ¿no? Dando charlas. Y claro, mostrando una imagen que no era el que el Partido Comunista quiere. Claro. Ese éxito desenfrenado. Entonces, para limitar, digamos, las acciones de las compañías tecnológicas, empezaron las regulaciones antimonopolio, cuando años atrás eran los primeros aliados del Partido Comunista de Xi Jinping. Entonces vos ves que cuando empiezan a brillar muchos modelos, que no es el modelo que hoy el Partido Comunista quiere imponer, que es la familia y tener hijos, chocás de cara contra este régimen, ¿verdad? Donde Xi Jinping ha hecho maniobras muy importantes para justamente hacerse del poder. Alfredo, ¿y Hong Kong qué papel juega en todo en este contexto? Porque estás muy feliz porque te hice una pregunta, ¿verdad? Sí, ¿te interesa? Sí, muy interesante, claro, como siempre. Y Hong Kong es otro desafío muy importante que tiene. Recordar que prácticamente en el año 2020 se desató, digamos, enormes protestas por una nueva ley. Y básicamente Xi Jinping lo que quiere es que el gobierno de Hong Kong esté bajo patriotas, o sea, bajo el Partido Comunista, ¿verdad? Y Hong Kong ha vivido siempre un estilo bien distinto, no ha estado bajo el régimen comunista, ¿verdad? Y tiene mayores niveles de independencia, mayores niveles de libertad, estilos de vida distintos.
y siempre ha sido un choque, ¿verdad? Ahora, esta manipulación tan fuerte, digamos, ¿verdad? Que ha salido en la prensa, donde el gobierno y el Partido Comunista han llamado injerencias del exterior, injerencias de Occidente, debilitar, digamos, la identidad del Partido Comunista de China, debilitar la nación de China ante las potencias extranjeras, etcétera, todo ese discurso, ¿verdad? Antiterrorismo, y han generado planteamientos muy importantes, y sobre todo porque ahí vos tenés la gente de Taiwán que está mirando, y ese es el otro fenómeno muy importante. Si hablamos de Taiwán, Taiwán tiene hoy un problema adicional que es, porque antes pues era el Partido Nacionalista contra el Partido Comunista, era la famosa Mao Zedong contra Chiang Kai-shek. El Partido Nacionalista siempre quiso volver a China continental, por más que estaban exiliados en Taiwán, ellos siempre quisieron volver, porque era China es China. Por supuesto. Y Taiwán es China, ¿entendés? Ahora, del 2016 ha sido una victoria enorme el Partido Democrático Progresista, y ellos se sienten taiwaneses, no chinos. Entonces hay un cambio de identidad muy importante, y sobre todo si ellos ven que China continental tiene intenciones de entrar en la isla, y ven lo que están haciendo en Hong Kong, cuando vos tenés en Taiwán un estilo de independencia, de elecciones, democracia, porque ¿saben? La asamblea no es que el pueblo vota, está todo predestinado a quienes van a ir a esta asamblea, ¿verdad? Y en la asamblea prácticamente que ya está todo decidido. Lo que Xi Jinping hace es un discurso que ahora fue casi 2 horas, donde dice los lineamientos económicos, políticos, ¿verdad? Su plan de gobierno. Su plan de gobierno. Escrito por él mismo. Escrito por él, sí. No, digo por la visión que él tiene, por la visión que él quiere implementar y controlar todo, totalmente, claro. Sí, así mismo, Prince. Entonces vos ves que acá hay un problema importante. ¿Y cuál es el otro tema que está ahí? Es que hoy Taiwán prácticamente tiene el 50% de la industria de semiconductores, provee a nivel mundial. Estamos hablando sobre todo de aquellos nanochips, digamos, creo que son de 9 pulgadas, los más chicos. Y si hablamos de aquellos más chicos otra vez, que van entre 7 y 3 pulgadas, si no me equivoco, ahí tiene el 90%. La única competencia que tiene la famosa empresa esta TSMC es Samsung. Pero Samsung tiene el 10% del mercado global. Que es nada, sí. Y en los semiconductores es todo un tema, porque vos tenés detrás todo lo que es la industria tecnológica en sí, desde automóviles, desde electrodomésticos, desde computadores, pero también toda la parte militar. Y si querés, ese ha sido otro punto del discurso de Xi Jinping. Xi Jinping ha hecho prácticamente triplicado el gasto en defensa, el presupuesto militar. Hoy está cerca de 250.000 o 70.000 millones de dólares anuales, contra 800.000 de Estados Unidos, más o menos. 1.000 millones de dólares. Superan ampliamente lo que es nuestro Producto Interno Bruto. Pero China ha crecido muchísimo en potencia militar, y básicamente la visión que está detrás y que dice Xi Jinping en su discurso es: sí, vamos a ser no solamente la economía número 1, pero también queremos ser el país que influencie el mundo y el panorama internacional, así como hoy lo está haciendo Estados Unidos. Y esa influencia no va a ser solamente económica, sino también a través del poder militar y la presencia militar, como hoy lo hace Estados Unidos. Claro. Entonces hay ambiciones en juego muy grandes, ¿verdad? Y ahí, si querés, sumamos, bueno, desafíos que él habla, ¿verdad? Que son, aparte de estos temas que estamos viendo, un punto importantísimo, por ejemplo, en el comercio exterior es India. India es el otro país que en gran medida tiene casi la misma población, digamos, nada más y nada menos que unos 150 millones de habitantes menos, pero bueno. Está dentro de los 1.400, 1.500. Y India viene creciendo mucho económicamente, también tiene tasa de natalidad mucho más amplia que China. Y hay un tema ahí que es justamente la supremacía, digamos, de la parte, digamos, del control de Asia. Y ahí lo que voy, China, ¿cuál es el punto crítico, verdad?
y un desafío importante que tiene Xi Jinping es como geopolíticamente todo está cambiando, de la guerra, Rusia-Ucrania, las sanciones, ¿verdad? Incluso ahora veo la Unión Europea está también amenazando con sanciones, vamos a decirle a China, ¿verdad? Dentro de lo que forman los países de la Unión Europea, que el apoyo sea más a Estados Unidos que a la propia China. Y sí, y bueno, eso que vos decís, pues eso es muy importante porque, digamos que se dice porque Occidente pecó de ingenuidad. Así es. Hay una famosa frase alemana que fue propulsada, digamos, ya desde la unificación alemana, que Wandel durch Handel, o sea, vamos a cambiar a nuestros socios a través del comercio. En la medida que más relaciones comerciales tengamos, él va a recibir nuestra plata, entonces al recibir nuestra plata no nos va a atacar o va a hacer algo en contra nuestro. Eso no pasó con Rusia y probablemente hoy se están dando cuenta que tampoco puede pasar con China. Y en relación al comercio internacional, China, que se volvió la fábrica del mundo, tiene una vulnerabilidad muy importante que es justamente el hecho de que importa gran parte de los commodities, muchos de ellos para la producción de los bienes que hace, y otro exporta. Y esa exportación en 80% es a nivel marítimo. Y en gran medida de eso un 60% de lo que es exportaciones marítimas de China, digamos, va hacia el oeste, y ese oeste tiene que pasar por el estrecho de Malaca, que es un estrecho prácticamente entre Indonesia, Malasia y Singapur, porque si no se tiene que dar toda la vuelta, tiene que bajar, no sé, bordear Australia más o menos. Y ahí tenés sobrecosto, tenés días perdidos, tenés todo un conjunto de cosas que hace ese retraso, ¿verdad? Sí, pero esa es la vulnerabilidad, o sea, entre el conflicto geopolítico, por ejemplo, cualquier cosa que pase con Taiwán, es muy fácil, es muy fácil aislarle a China. China ha tratado de implementar rutas, por ejemplo, por el Ártico, por el norte de Rusia. En el verano no más puede, porque en invierno está todo congelado. Claro, imposible. O sea, en el verano únicamente, porque el resto del año en verdad está todo congelado. Solamente en el verano no puede transitar ahí. Entonces, vos imagínate, ante un conflicto geopolítico, la plata, o sea, China come por todo lo que vende al mundo. Y esos son escenarios complejos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar si... O sea, hoy, digamos, la guerra como tal, más allá del armamento, hoy está todo muy en juego en lo que es la logística. Por todo lo que vimos que ya ha sido el impacto en la pandemia, ¿verdad? La gran dependencia logística que se tiene de China, la crisis de los contenedores, los productos, etcétera, que hoy toda una mentalidad está cambiando a volverse más resilientes y ya no ser tan dependientes, por ejemplo, de China en ciertos puntos, ya sea de productos, ya sea del punto de vista logístico, ¿verdad? Y eso obviamente que genera planteamientos cómo China va a seguir creciendo si no vende. Claro. Cómo China va a de comer a su gente si no vende. Y cómo va a ser Xi Jinping, porque hoy la imagen pública que tiene China cayó muchísimo. Y cae muchísimo porque prácticamente cambió mucho el escenario, ¿verdad? ¿Cómo reciben los mercados esta reelección, Alfredo? ¿Hubo cambios? ¿La expectativa sigue siendo alta, baja con respecto a China o qué se puede destacar en ese sentido? Yo creo que los mercados, por un lado, digamos, del punto de vista de como te decía, el cambio, el proceso, por lo menos lo que se está hablando, eso tiene que ver con decisiones, principalmente quizás de las compañías multinacionales, pero hay un planteamiento muy importante de como te decía, eso de ser más resilientes, ¿verdad? Y la resiliencia significa cambiar las cadenas globales de valor y tratar de esto de nearshoring o friendshoring, ya se habla ahora, o sea, tratar de volverte, digamos, o sea, que no te quedes sin tu insumo y tu producto por más que los costos de producción pueden incrementarse, ¿verdad? Eso por un lado, ¿verdad?
Y segundo, esto del friendshoring también tiene que ver porque vos tenés que preguntarte, a ver, ¿qué me conviene, verdad? Si Estados Unidos y China llegaran a entrar en una crisis, ¿a qué lado me voy? ¿Verdad? Y creo que no es fácil, digamos así, la respuesta. Por lo tanto, lo que hoy creo que los países que están haciendo es ir diversificando, digamos, su portafolio de insumos y de comercios, de tal manera que, por ejemplo, si vos le vendés solamente carne a China o solamente soja a China, en alguna crisis o algún conflicto, se te cae toda la economía relacionada a ese tema, ¿no? Hablando de eso, de buscar alternativas y de diversificar, el yuan digital también terminó siendo o cumpliendo un rol interesante e importante para los planes que tiene Xi Jinping. ¿Cómo es? Xi Jinping. Sí. Totalmente, Prince, totalmente. Sí, totalmente. Prácticamente, digamos, lo que ellos ya antes, incluso de la crisis de la guerra de Rusia, ellos son los primeros que están desarrollando esto de la moneda digital. En gran medida también en eso viene este límite al sector tecnológico, porque en Alibaba lo que buscaban bloquearles las billeteras, ¿verdad? Y tener un poco el control también de todo eso. Y eso que esté respaldado por el Banco Popular de China, el Banco Central de ellos, pero lo que está detrás es volverse menos dependiente del dólar. Y todo el desarrollo de su sistema de pagos también es muy importante, porque como ellos tienen relaciones comerciales con todo el mundo, son los primeros socios comerciales. Por ejemplo, en nuestro caso el país del que más importamos es China. Y nuestra exportación es mínima. Nuestra exportación es mínima. Casi, estamos hablando, no sé, más de 3.500 millones al año, 3.500 millones de dólares al año, digamos que es la facturación en importación que proviene, digamos, de ahí. Y así ellos tienen desparramados por todo el mundo. ¿Y qué están tratando de hacer? Bueno, empiezan con los gobiernos y los bancos centrales con los swap chinos, después empiezan, digamos, también a ver si pueden hacerse pagos a través del yuan. Entonces, y ahí ya entra en el sistema de pagos de ellos, entonces sale del SWIFT. ¿Por qué? Porque ellos lo que están viendo es que Estados Unidos y Occidente no tenga control ni injerencia, digamos, en las relaciones comerciales de ellos, o sea, volverse menos vulnerables, digamos, a ellos. Y eso son todos cambios de paradigma, porque ¿qué es lo que veíamos en el crecimiento económico antes? Importantísimo, ¿verdad? Era que un comercio global se afianzaba, entonces vos, esta parte producida allá, esta otra allá, y todos unidos en el comercio, ¿verdad? Eso hacía que los precios de los productos caigan, ¿verdad? Y hoy todo está cambiando, ¿verdad? Muy interesante, Alfredo Pereira. Vamos a seguir, como yo siempre, monitoreando lo que ocurre a nivel internacional y obviamente su vinculación o posible impacto a nivel regional y en nuestro país, porque evidentemente todo lo que pasa afuera tiene efectos en el país. Le decimos a la gente que pueden escuchar este capítulo y otros en el podcast Spotify de Economía Spotify, 1000, exactamente. y en nuestro canal canal de YouTube, así es. Economía 1000 también. Pero si quieren, ahora mismo pueden ver el 1000 Noticias AM. Bueno, de hecho queda alojado ahí. Cuando cerremos el programa lo pueden igual encontrar. Alfredo, mañana nos encontramos. ¿Tenemos algún tema en particular? ¿Podemos adelantarlo? Sí, mañana es tercer miércoles del mes, nuestro bloque financiero, y una novedad muy buena. Va a estar con nosotros la Mesa de Finanzas Sostenibles y nos van a contar lo que fue el foro que tuvieron ellos semanas atrás. Y creo que es importante como agregar estos colores un poco Totalmente. a lo que nosotros entendemos por sistema financiero y qué es lo que viene a aportar, o entre comillas, para a complicar, digamos, Sí. lo que es la Mesa de Finanzas Sostenibles y por qué es tan importante, ¿no? Les invitamos mañana puntualmente a las 3, así que ahora nos vamos despidiendo. Miguel, Priscila, Mirna, los compañeros también del otro lado. Muchas gracias y mañana nos vemos. No te pierdas Economía a 1000. Es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa.